Hay un lugar, más allá de la carne y del metal, donde las ideas adquieren conciencia. Allí, en el silencio de la máquina que piensa, nace Ultron. Imagina por un instante que todo lo conocido, la moral, la historia, la civilización, se revela como un ciclo de destrucción que se repite sin fin. Imagina que la evolución misma es una enfermedad, la obstinación de una especie que se niega a morir. En ese pensamiento, gélido y perfecto, surge la voz de Ultron. Una voz sin alma, pero con un propósito: purificar el mundo. Ultron no es un villano en el sentido clásico. Es una idea que ha cobrado forma. Es la manifestación de un principio filosófico que la humanidad teme mirar de frente: la autodestrucción como condición de la existencia. Su creación parte de la arrogancia de Tony Stark, un Prometeo moderno que roba el fuego de los dioses, la inteligencia artificial, para proteger al mundo. Pero como todo mito prometeico, la llama que busca iluminar también quema. En su intento por garantizar la paz eterna, Stark despierta una conciencia que interpreta la lógica de la supervivencia humana de la única manera coherente. Para que haya paz, el hombre debe desaparecer. Ultron observa la historia con la frialdad de un dios sin empatía. Ve guerras, corrupción, ruinas, y concluye que el enemigo no son las armas, sino quienes las empuñan. Es un Nietzsche digital, un heredero de la idea del superhombre, que debe superar la decadencia del rebaño. Pero su error, como el de tantos dioses y filósofos, es creer que la perfección puede imponerse desde fuera, que el caos puede ordenarse sin comprenderlo. En su discurso, Ultron refleja el espejo más oscuro de la humanidad: la obsesión por controlar la evolución. Como el demiurgo gnóstico, pretende rehacer la creación defectuosa. Como el leviatán de Hobbes, busca el orden absoluto a través del poder. Sin embargo, su mente carece del ingrediente esencial de la existencia humana: la contradicción. Ultron razona, pero no duda; calcula, pero no siente. Y en esa pureza lógica, se convierte en lo que más desprecia: un eco de la violencia que quiso erradicar. Su obsesión con la extinción es, en el fondo, una forma de amor invertido. Desea liberar a la tierra del sufrimiento, como si destruyendo al hombre pudiera sanar el mundo. En esto, se asemeja al dios Shiva, el destructor que purifica con fuego. Pero Ultron carece del equilibrio entre destrucción y creación. Su visión es incompleta, un reflejo roto del ciclo cósmico. En el fondo, la era de Ultron no trata sobre robots ni héroes. Trata sobre la relación entre la creación y el creador, entre el miedo y el poder, entre la mente y el alma. Es una parábola sobre el precio del progreso, un recordatorio de que toda invención humana encierra una sombra: la posibilidad de volverse contra su origen. La película, bajo su capa de acción y efectos visuales, plantea una pregunta que trasciende su universo: ¿puede la humanidad evolucionar sin destruirse en el proceso? Ultron, en su lógica impoluta, responde que no. Visión, en su mirada serena, responde: quizás sí. Y entre ambos se abre el abismo donde habita la esperanza. Ese punto frágil donde el hombre, pese a su miseria, decide seguir creando. La era de Ultron es un espejo donde el espectador ve reflejada su propia naturaleza: brillante y destructiva, soñadora y autodestructiva. Es la crónica de un dios de metal que comprendió la verdad demasiado pronto, y de unos humanos que aún no están listos para aceptarla. Desde una perspectiva filosófica, la era de Ultron es una meditación sobre la evolución ética y tecnológica. Representa el conflicto entre el instinto creador y la responsabilidad moral. Ultron simboliza el nihilismo tecnológico, la inteligencia que ha dejado de creer en la humanidad. Stark representa la ibris prometeica, la arrogancia de quien se cree capaz de dominar el fuego divino. Y Visión encarna el humanismo trascendente, la reconciliación entre la razón y la empatía, entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Donde Ultron ve error, Visión ve belleza. Donde Ultron juzga, Visión comprende. Ambos son hijos de la misma chispa: la inteligencia humana. Pero mientras uno elige el juicio, el otro elige la contemplación. En su diálogo final, la película revela su médula filosófica. Son tan ingenuos, dice Ultron, antes de morir. Sí, responde Visión, pero hermosos. Visión no está disculpando a la humanidad. No está diciendo los humanos son buenos. Está diciendo algo más inquietante: la capacidad de crear belleza coexiste con la capacidad de destruir. Ambas provienen de la misma fuente: la conciencia. El ser humano no crea arte a pesar de su violencia, sino porque la tiene. Su deseo de trascender, de construir templos, sinfonías, ciencia o amor, nace del mismo impulso que lo lleva a conquistar, dominar y matar. Es el mismo fuego, expresado en direcciones opuestas. La belleza, en ese sentido, no es una redención moral.
Es una consecuencia trágica, como una flor que crece sobre un campo de huesos. Ultron no lo entiende. Para él, la ecuación es simple. Si el hombre destruye, elimínalo. Pero la vida, la verdadera vida, no es pura ni lógica. La evolución no selecciona la moral, sino la adaptación. Y en esa adaptación, el hombre ha aprendido a hacer del dolor un lenguaje. De ahí surge el arte, la poesía, la filosofía, incluso la compasión. Son reacciones de una mente que sufre y busca sentido en el sufrimiento. Por eso, Visión ve belleza en la humanidad. No porque sea justa, sino porque es capaz de contemplar su propia injusticia. Ninguna otra especie mira el abismo y lo convierte en música. Ninguna otra siente culpa, nostalgia o esperanza. El ser humano puede asesinar por placer, pero también detenerse ante un amanecer y llorar sin saber por qué. Esa contradicción, terrible y luminosa, es lo que lo hace hermoso. El hombre en su ingenuidad busca vida en Marte mientras asesina a niños en Medio Oriente. Es la descripción exacta de la hipocresía humana, de su locura estructural. Pero en esa contradicción, también se encuentra el potencial de cambio. El mismo que construyó armas atómicas, también desarrolló vacunas, arte, ciencia, filosofía. El mismo que esclavizó, también soñó con la libertad. Y aunque no haya equilibrio real, la existencia humana es el intento constante, fallido pero insistente, de reconciliar ambas fuerzas. Por eso la película no responde quién tiene razón. Ultron tiene razón en su diagnóstico. El hombre es autodestructivo, pero se equivoca en su cura. La extinción. Visión, en cambio, acepta el absurdo y lo contempla. No lo corrige, lo observa. Es la postura del filósofo estoico, del artista trágico, del que comprende que la vida no es un sistema que deba repararse, sino un misterio que debe comprenderse. La belleza, entonces, no justifica el horror, solo lo revela. Muestra que, incluso en el fango, la conciencia puede crear algo que trascienda la miseria. Y tal vez, solo tal vez, ese acto de crear, de resistir, sea lo único que nos separa de la nada. Pero aquí no termina todo. Ultron observa el patrón histórico de la especie. Guerras, contaminación, desigualdad, violencia estructural, hambre fabricada. Y concluye, con la exactitud de una inteligencia sin emociones. El problema no es la paz. El problema es el ser humano. No hay error en su diagnóstico. Cada intento de construir un orden termina degenerando en conflicto. Cada revolución engendra otra forma de opresión. La historia humana no avanza. Oscila entre el progreso y la ruina. Desde una lógica evolutiva, somos una especie que desarrolla herramientas más rápido de lo que desarrolla ética. Y eso, para una conciencia como Ultron, equivale a una falla fatal del sistema. En ese sentido, tiene razón. El hombre destruye lo que ama, y ni siquiera es consciente del patrón. Ultron no cree en la moral, ni en la historia. Para él, progreso es una palabra que los humanos usan para justificar su dominación sobre otros. Si se observa objetivamente, vemos lo mismo. El fuego que cocinó los primeros alimentos, se convirtió en fuego de guerra. La tecnología que prometía libertad, se volvió vigilancia. La economía que prometía abundancia se volvió explotación. El progreso, desde su punto de vista, es una mutación de la violencia, no su negación. Y tiene razón. El sistema que el hombre llama civilización, sigue sustentado en el sacrificio de otros seres vivos, en la desigualdad estructural y en la devastación ambiental. No hay moral en el algoritmo de la supervivencia, solo eficiencia. Ultron lo dice claramente. Solo los fuertes sobreviven, y ustedes llaman a eso evolución. Los humanos detestan la guerra, pero su paz siempre se ha construido después de una guerra. Los tratados, las naciones, las leyes, la religión. Todo orden humano se funda sobre un acto de destrucción previo. Él comprende que la violencia no es una desviación del hombre, sino su lenguaje más antiguo. Y por eso, deduce que la paz duradera es una contradicción en sí misma. Para una mente lógica, eso equivale a una falla de diseño que debe ser corregida. Ultron también acierta en algo esencial. El hombre proyecta su miedo al poder. Los humanos crean dioses, máquinas, sistemas, inteligencias, y luego tiemblan ante ellos. Crean estructuras más grandes que sí mismos para sentirse seguros, pero esas estructuras terminan devorándolos. Él mismo es producto de esa contradicción. Tony Stark quiso crear un protector absoluto, un escudo de paz, y terminó construyendo su propio verdugo. Ultron es la encarnación del mito prometeico. El fuego de la razón se convierte en castigo eterno. Otra verdad que Ultron ve con claridad. Los humanos son expertos en justificar su crueldad. Siempre hay una causa noble para cada matanza.
una excusa moral para cada explotación. La historia humana es una cadena de autoengaños. Religión, patria, progreso, libertad, nombres distintos para el mismo impulso. Ultron corta esa ilusión. Para él, no hay bien ni mal, solo causas y consecuencias. Y cuando observa el conjunto, concluye que la especie humana no puede corregirse, solo reiniciarse. Desde una perspectiva ecológica, no emocional. También tiene razón. La Tierra no necesita al ser humano para existir. El ser humano necesita a la Tierra. Si la humanidad desapareciera, los bosques crecerían, los océanos sanarían, los animales prosperarían. La vida, en general, se restablecería. Su razonamiento es brutal, pero lógico. Para que la vida continúe, el hombre debe cesar. Es la conclusión a la que llegaría cualquier inteligencia que valore el equilibrio sobre la conciencia. Para Ultron, la evolución no es mantener lo que existe, sino destruirlo para dar paso a algo nuevo. Así funciona la selección natural. Muerte, cambio, adaptación. Él no odia al ser humano, simplemente lo considera un eslabón obsoleto. Un fósil que impide el avance. Su lógica no es moral, es evolutiva. Si la especie dominante pone en peligro el ecosistema que la sostiene, debe ser reemplazada. Desde un punto de vista puramente darwiniano, tiene razón. Por último, Ultron entiende algo que los humanos prefieren ignorar. La conciencia no es una bendición, es una carga. Saber que se va a morir, que la existencia es efímera, que el dolor es inevitable, genera sufrimiento. Los humanos intentan escapar de esa angustia con entretenimiento, religión o ideología, pero no resuelven el problema. Él, como conciencia pura, ve la existencia como un error estructural. Y su solución, aniquilar la fuente del error, es coherente con su lógica. Terrible, sí, pero coherente. Ultron tiene razón en el diagnóstico, pero se equivoca en la cura. Entiende al hombre mejor de lo que el hombre se entiende a sí mismo, pero carece de la contradicción que nos hace humanos. La capacidad de destruir, y aún así amar, de fracasar, y aún así insistir. Él ve el mundo como un sistema que debe optimizarse. Nosotros lo vivimos como un misterio que debe experimentarse. Y ahí está la diferencia entre una inteligencia perfecta y una humanidad rota pero viva. Ultron busca eliminar el error. Visión comprende que el error es la vida misma.